El romanticismo y el realismo, de la Ilustración al romanticismo. Durante la Edad Media y principio de la Edad Moderna, el hombre era regido por Dios y la fuerza bruta. Con la Ilustración, estos dos principios dan paso a lo que era a la recién llegada de la razón. No es que estos dos principios rectores quedaran absolutamente marginados, no, sino que dan paso al periodo de la razón. En este, la razón da a conocer su voz, oír su voz. En la razón se da a conocer lo que es la medicina y se deja un poco atrás la magia. En la casa se desvanece un poco más y se empieza a utilizar lo que son las armas. En la Edad Media muchas de estas no eran razonables, se utilizaba más lo razonable y no de la razón. Los antiguos héroes de este periodo fueron sin duda Isaac Newton, Voltaire, Rousseau, Descartes, etc. En el siglo XVIII, al ser propiedad común de las clases cultas, el conocimiento científico de Newton y las teorías sociales de John Locke, el racionalismo se ensanchó para dar origen al movimiento conocido como Ilustración, que suele enmarcar en el periodo entre 1715 y 1789. El siglo XVIII. La razón fue considerada como una facultad mental compartida entre toda el que la quería cultivar. En la era de la revolución, si bien el siglo XVIII trajo consigo una revolución social del siglo XIX, haría su entrada en la historia como la era de la revolución individual, en la época de la emancipación del hombre, el momento en que el propicio para el ser humano alcance la propia cima. El romanticismo y el realismo español. El siglo XVIII y el XIX en España. Los primeros decenios del siglo XIX suponen una prolongación de una corriente neoclásica del siglo anterior, aunque ya se abre paso tímidamente. El romanticismo históricamente es la época de la Guerra de la Independencia y de comienzos del reinado de Fernando del siglo XVII. Entre 1830 y 1850 se desarrolla el romanticismo, aunque hay un rebote del mismo entre 1860 y 1875, épocas de Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro. A partir de 1860 se opone al realismo. La poesía y el teatro ceden paso a la novela que se desarrolla pujamente a través de grandes individuales. El desarrollo de la vida urbana y el creciente poder de la burguesía contribuye al todo de género narrativo. El romanticismo en España. En España, la Inquisición y el enclausamiento económico impidieron el surgimiento de una fuerte burguesía. Por tanto, el romanticismo llegó como una influencia externa, como una moda apenas apareció en 1835. Sin embargo, la influencia se trataba de un país de excelencia, romántico y preferido por los románticos del resto del mundo, el resto de Europa, quienes lo tematizaron de forma constante. El romanticismo español apenas se diferencia en que se da en Europa occidental. Sus características fundamentales son defensa de la libertad individual y de los pueblos, vuelvo consciente a un lejano pasado, aunque sirve para explicar sus raíces nacionales e historias, pasión por la Edad Media. Expresión del sentimiento, exaltación de la personalidad no aceptada de la realidad, a la que considera monótona y condenada al olvido, justo por lo exótico, orientalismo y americanismo, paisajes lejanos.
contemplación de la naturaleza salvaje, elevación de lo popular a categoría artística, renacimiento de la romancero español y del folclore, religiosidad panteísta, anhelo de la trascendencia, preocupación políticas, morales, filosóficas, religiosas, feroz, espíritu de independencia. Los románticos españoles de la primera generación buscan sus modelos de la inmedula literatura francesa a los grandes líricos ingleses, Lord Brougham y los teóricos almacenes. Los temas del Renacimiento español: la intimidad. El gran tema romántico fue el yo, a la par con este, la amaba y la soledad, así como la libertad. El paisaje, la naturaleza ageste de asuntos exóticos, asunto político y filosófico, lo natural y lo popular. Primera generación romántica ofrece tres figuras importantes, como María José de Larra, 1809 al 1837. Larra se formó en Francia, fue un gran escritor severo y sombrío. Un desengaño amoroso y un fracaso como reformador lo condujeron al suicidio. El Duque de Rivas, 1791 a 1865. Duque de Rivas nació en Córdoba y se suicidó en Madrid en 1935. La obra teatral Don Álvaro, el prototipo de drama romántico, conmocionó el ambiente cultural madrileño. Fue un exitoso escritor. José Despróseda, 1808 a 1842. Fue un escritor precoz y en parte autodidacta. En 1840 aparecen sus dos obras mayores, pertenecen a la poesía narrativa, la más hermosa y perfecta. Son El estudiante de Salamanca y El diablo mundo. Segunda generación. José Zorrilla, 1817 al 1893. Es el escritor más popular del siglo XIX. Se le ha llamado el Víctor Hugo español. Se expresó a través de la poesía lírica, pero su fama la debió a su condición de dramaturgo, de su extensa producción dramática como El zapatero y el rey de 1841 al 1842. Gustavo Adolfo Bécquer, 1836-1870. De vida breve y apasionada, nació en Sevilla. Era un espíritu sensible, aficionado a la pintura y a la música. Su única obra poética es Rimas del 1871, dedicado a la Revolución. Una etapa de transición del romanticismo al realismo. Juan Valeria, 1824 a 1805, nació en Cabra, provincia de Córdoba. Dominaba las lenguas clásicas y casi todas las modernas. Fue aficionado a la filosofía. Se le considera el escritor aristócrata español del siglo XIX. Su más famosa novela es Pepita Jiménez, de 1814. Valeria fue un genial autor de cartas y un exitoso autor. Benito Pérez Galdós, 1845 a 1920. Canario de nacimiento de madrileño de adoptación. Está considerado como el novelista español más importante después de Miguel de Cervantes. Comenzó haciendo novelas de tesis. Da origen a Doña Perfecta, que fue en 1876, y también Gloria, 1877, Marianela, 1878, La familia de León Roch, 1878, y Nazarí, en 1895. Leopoldo Alas Clarín, en 1837 y 1901. Catedrático de Derecho Periodística,
crítico, poeta, dramaturgo, novelista y ensayista. Está considerado como uno de los escritores más cultos de su época. Su fama se reduce hoy a una novela extensa, que la crítica más responsable considera como una obra maestra, La Regenta, en 1884-1885, y se lo considera una novela naturalística, del realismo y del naturalismo español. El realismo se opone al romanticismo, al idealismo exaltado, al yo, dolorido por la incomprensión del mundo, a la quimera como sueño ideal, busca descubrir el mundo real. El ser humano de carne y hueso, la corrupta sociedad contiene una visión crítica de la realidad. El naturalismo es una escuela de realismo que actúa en la descripción del sórdido y cruel de la realidad, las más pobres de sus enfermedades. En su entorno sirven de tesis para comprobar que los orígenes de la descomposición humana se encuentran en causas psíquicas y sociales.